Fue humillado y acusado frente a un avión lleno de desconocidos, pero solo unos minutos después, el mismo auxiliar de vuelo que lo avergonzó enfrentó consecuencias impredecibles. Lo que sucedió durante este vuelo lo cambiaría todo, no solo para los pasajeros, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo hoy. Si te gustan las historias impactantes como esta, no olvides compartirla y suscribirte para más. Era una mañana fresca y ventosa en el bullicioso aeropuerto Hartfield-Jackson, cuando Darius King, un hombre alto de piel morena, un traje color carbón impecablemente confeccionado, y esa confianza inquebrantable que solo se adquiere al capear demasiadas tormentas, caminaba con paso rápido por la terminal, con su bolso de cuero colgado despreocupadamente al hombro y la tarjeta de embarque agarrada con fuerza, ajeno a las miradas que atraía tanto de viajeros apresurados como de empleados somnolientos de la aerolínea, mientras se dirigía a la puerta 42B. Darius había pasado los últimos 6 meses lanzando una iniciativa benéfica que construía bibliotecas en comunidades con bajos recursos. Y tras clausurar una gala benéfica que batió récords la noche anterior, lo único que quería era un vuelo a casa tranquilo y sin incidentes, unas horas preciosas para relajarse, quizás para navegar distraídamente por su teléfono y volver con su familia, cuyas caras sonrientes guardaba guardadas en el álbum de fotos de su pantalla de bloqueo. El proceso de embarque ya estaba a mitad de camino cuando llegó. El caos organizado de familias forcejeando con el equipaje de mano y viajeros de negocios balanceando tazas de café y maletines creaba un suave murmullo. Mientras Darius escaneaba su billete y subía a la pasarela, se permitió un momento para respirar, dejando que los familiares olores mecánicos a combustible de avión y aire acondicionado lo envolvieran en una atmósfera de rutina y expectación. Entró en el avión, saludando cortésmente con la cabeza a la primera azafata que vio una mujer menuda con el pelo rubio y definido recogido en un moño perfecto y una etiqueta con el nombre Megan, pero en lugar de la habitual sonrisa de bienvenida, se encontró con un entrecerrar los ojos casi imperceptible, una mirada rápida y evaluadora que tenía más peso que cualquier palabra, el tipo de mirada que Darius había visto miles de veces y que había aprendido a archivar en su mente sin dejar que le arruinara el día. Mientras se dirigía al asiento docea, un asiento de ventanilla en la sección de clase turista premium, Darius guardó cuidadosamente su bolso sobre la cabeza, se deslizó en su silla y sacó una novela de bolsillo. Su desgastada portada se doblaba fácilmente en sus manos. El suave murmullo de los pasajeros acomodándose a su alrededor lo tranquilizaba con su normalidad. Por unos breves minutos, pareció que el vuelo transcurriría sin incidentes. Pero Megan no había terminado. Con el rabillo del ojo, Darius la vio rondando al borde del pasillo, fingiendo estar ocupada con el carrito de bebidas, pero sus miradas penetrantes no lo abandonaron del todo. Justo cuando pasaba una página de su libro, su voz alta, nítida, cortando la cabina como un látigo exigió: «Disculpe, señor, ¿puedo ver su tarjeta de embarque?» Darius levantó la vista, sobresaltado pero sereno, y le entregó el billete cuidadosamente doblado sin dudarlo, arqueando las cejas ligeramente en un gesto de confusión cortés. Megan estudió la tarjeta de embarque con exagerado cuidado, con los labios fruncidos y el ceño fruncido, antes de devolvérsela con rigidez y preguntar, con una mueca mordaz que no dejaba lugar a dudas sobre su verdadero significado: «¿Y cómo subió exactamente a este avión, señor?» Se hizo un silencio momentáneo, una repentina onda en la atmósfera de la cabina, mientras las conversaciones se entrecortaban y las cabezas empezaban a girar, los pasajeros arrastrados impotentes hacia la escena que se desarrollaba como polillas a la llama. «Escaneé mi tarjeta de embarque en la puerta», dijo Darius con calma, con voz firme, aunque sentía el familiar y nauseabundo calor de la injusticia subiéndole por la nuca, como todos los demás. Pero Megan no estaba satisfecha. Retrocediendo un paso, alzando la voz una octava más para que todos los que estaban en 3 filas pudieran oírla, anunció: «Voy a tener que verificar su presencia en este vuelo.
Hoy hemos recibido informes de posibles polizones. La palabra polizones flotaba en el aire como una nube tóxica, y Darius, paralizado en su asiento, comprendió con una claridad enfermiza que ella la había elegido a propósito, una palabra impregnada de suposiciones, de estereotipos, de la vieja y supurante fealdad de un mundo que aún, incluso ahora, se negaba a verlo como alguien que pudiera pertenecer sin explicación. Cerró el libro con cuidado, con movimientos lentos y pausados, sintiendo el peso de todas las miradas del avión sobre él como piedras, sintiendo la tensión en el aire agudizarse hasta crujir, sabiendo instintivamente que nada de lo que dijera o hiciera borraría la mancha que Megan ya había dejado sobre su dignidad. Y en algún lugar, no muy lejos, en la parte delantera del avión, cerca de la cabina, un primer oficial llamado Ethan Weaver escuchó la confrontación y, entrecerrando los ojos, pulsó silenciosamente el intercomunicador para llamar al capitán. Porque, sin que Megan lo supiera, la tarjeta de embarque de Darius King no solo lo autorizaba a estar allí, lo autorizaba a cambiarlo todo. El avión vibró suavemente mientras los últimos pasajeros se acomodaban en sus asientos. El tintineo metálico de los compartimentos superiores al cerrarse se mezclaba con el suave siseo de las rejillas de ventilación. Pero, por debajo del ruido habitual, se extendió una nueva tensión, sutil al principio, como el tensado lento de una cuerda, luego más aguda, a medida que más personas prestaban atención a la escena que se desarrollaba cerca del asiento 12A. Sus conversaciones murmuradas y miradas furtivas creaban una red de incomodidad casi tangible que parecía atrapar la cabina en un silencio inquieto y expectante. Megan, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, sugiriendo que ya había decidido quién era Darius King y qué se merecía, seguía detenida en el pasillo, golpeando la alfombra con la punta del zapato con impaciencia, como si lo desafiara a protestar, a resistirse, ajena a la creciente inquietud que ahora latía en oleadas entre los demás pasajeros. Darius, sentado muy quieto, con las manos ligeramente cruzadas sobre el regazo, miraba al frente con una calma tan absoluta que resultaba casi desconcertante, esa clase de quietud que un hombre aprendía no porque quisiera, sino porque la experiencia le había enseñado que cualquier movimiento repentino, cualquier atisbo de emoción, podía ser un arma en su contra. Y aunque cada fibra de su ser ardía con el deseo de ponerse de pie y exigir justicia, permaneció sentado, dejando que el insoportable peso de la acusación de Megan flotara en el aire para que todos lo presenciaran. En la cabina, el capitán Rhodes, un piloto veterano con más de 25 años de experiencia y una reputación de gestionar crisis con rapidez y precisión, se ajustó los auriculares. Su expresión se ensombreció al escuchar el breve informe del primer oficial Ethan Weaver sobre la conmoción en la cabina premium. La frase «posible acusación de polizón» le provocó apretar las manos en el panel de control, pues sabía por amarga experiencia que situaciones como estas podían escalar más rápido que una tormenta en las rocosas si no se manejaban con autoridad inmediata. Sin dudarlo, el capitán Rhodes entró en la cabina, alisándose la chaqueta del uniforme con un gesto experto que exigía respeto, mientras sus ojos escudriñaban las filas hasta que se posaron de lleno en Megan, cuyo rostro se sonrojó ligeramente bajo su intensa mirada, pero que seguía aferrada a su posición, sin darse cuenta de que su destino ya se estaba inclinando, tambaleándose como un vaso demasiado cerca del borde de una mesa. ¿Cuál parece ser el problema?, preguntó el capitán, con voz baja y serena, pero con la inconfundible firmeza del mando. Megan, envalentonada por sus suposiciones y el silencio de la cabina, irguió la espalda y dijo lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos la oyeran. Este caballero no parece presentar una prueba de embarque adecuada. Sospecho que podría ser un polizón. Durante un largo y doloroso instante, el capitán Rhodes no dijo nada. Solo la miró con un parpadeo lento y deliberado que lo decía todo. Luego se volvió hacia Darius, quien sostuvo su mirada fija y serena, sin rastro del miedo
ni la culpa que Megan esperaba ver. Señor, dijo el capitán respetuosamente, ¿puedo ver su tarjeta de embarque? Sin decir palabra, Darius se la entregó, rozando ligeramente la mano del capitán con sus dedos. El capitán Rhodes tomó el papelito, examinándolo con atención, arqueando las cejas casi imperceptiblemente al leer no solo la asignación de asiento y el número de vuelo, sino también el discreto sello dorado en la esquina, el que identificaba a Darius como pasajero VIP, reconocido personalmente por la división corporativa de la aerolínea. Rhodes levantó la vista. Una leve mueca en la comisura de sus labios delataba la ira contenida que mantenía cuidadosamente contenida, y con una voz a la vez aguda y de una cortesía devastadora, se volvió hacia Megan y dijo: «Este pasajero es miembro de Priority Gold y un distinguido invitado de nuestra oficina ejecutiva. El presidente de la aerolínea le ha asignado personalmente este asiento esta mañana». El silencio que siguió no fue el mismo, pesado e incierto de antes, sino algo diferente, más agudo, más pesado, como el momento antes de que se rompa una presa y el rostro de Megan pierda el color tan rápido que pareció como si la sangre hubiera huido de ella por la vergüenza. Darius no sonrió, no se regodeó, ni siquiera parpadeó. Simplemente se recostó en su asiento y volvió a tomar su libro, como si el asunto fuera demasiado insignificante para merecer su atención, una despedida silenciosa que habló más fuerte que cualquier respuesta gritada. Y mientras Megan se quedaba paralizada en el pasillo, comenzaron los susurros, extendiéndose por las filas como un reguero de pólvora, y en algún lugar cerca del fondo, un pasajero levantó su teléfono discretamente. El tenue brillo de una pantalla de grabación capturó el momento en que el mundo de Megan comenzó a desmoronarse. Pero no había terminado, ni de cerca, porque el capitán Rhodes, irguiéndose en toda su imponente estatura, pronunció 6 palabras que provocaron un escalofrío colectivo en todos los que las oyeron. «Tienes que bajar ahora». Durante un largo e intenso segundo, pareció como si el tiempo mismo se hubiera congelado en el estrecho pasillo entre las filas de pasajeros expectantes. Megan permanecía rígida como una estatua tallada por el orgullo y el pánico, con los labios apretados en una delgada línea incolora, las manos temblando levemente a los costados mientras procesaba la brutalidad de las palabras del capitán Rhodes, que la habían golpeado con más fuerza que cualquier golpe físico. La simple e implacable orden de bajar del avión resonaba en sus oídos más fuerte que el lejano rugido de los motores a reacción acelerando en el exterior. A su alrededor, la cabina se había transformado de un grupo disperso de desconocidos en una sola conciencia unificada. Cada pasajero era ahora testigo silencioso del desmoronamiento de la autoridad de Megan. Sus ojos abiertos y sus susurros apagados formaban un muro invisible que ninguna disculpa, excusa o explicación frenética podría penetrar. Aunque algunos apartaban la mirada por la vergüenza ajena, la mayoría no podía evitar observar, impulsados por la irresistible gravedad de la justicia que se desarrollaba en tiempo real. Megan abrió la boca para hablar, para protestar, para aferrarse a un atisbo de control, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra a través del nudo que se le formaba en la garganta, el capitán Rhodes levantó una mano en un gesto pequeño pero devastador que la silenció por completo. Un gesto no de crueldad, sino de procedimiento, de firmeza. El mismo gesto que se usaba al cerrar la escotilla antes del despegue. Firme, deliberado, irreversible. Con un brusco asentimiento, Rhodes llamó a una agente de tierra que acababa de embarcar en respuesta a la discreta señal enviada previamente desde la cabina. La mujer, vestida con un impecable uniforme azul marino y una placa de seguridad brillando en la cadera, se acercó a Megan con una expresión sensata que dejaba claro que ya no se trataba de una discusión, sino de una obligación. «Señora Sanders», dijo la agente con vehemencia, usando el apellido de Megan en un tono tan profesional que sonó más frío que cualquier insulto. «Debe desembarcar de inmediato. Su situación laboral está siendo revisada a la espera de una investigación completa iniciada por el mando ejecutivo». El rostro de Megan, antes enrojecido por la autocomplacencia de la autoridad,
ahora se hundía en algo hueco y frágil. La certeza a la que se había aferrado como un salvavidas se evaporó al cerrarse las paredes. Con movimientos mecánicos e inconexos, se giró hacia la parte delantera del avión, caminando rígidamente entre las filas de pasajeros que se apartaban para ella como el mar, retrocediendo ante un ídolo caído. Sus rostros eran una mezcla de lástima, desdén y una sombría reivindicación. Al pasar junto a Darius King, este no se movió, no habló, ni siquiera levantó la vista de la página que leía con calma, y, más que cualquier palabra, atravesó las desmoronadas defensas de Megan como una cuchilla. La certeza de que se había vuelto irrelevante, descartada, una nota al pie en una historia donde antes se había creído la protagonista. En el umbral donde la pasarela se unía a la cabina, Megan se detuvo, quizás pensando que habría un último indulto, una última súplica para salvarla de las consecuencias que ahora la azotaban como una marea imparable. Pero al mirar atrás, no encontró nada esperándola. Ni piedad, ni perdón, ni siquiera ira, solo el juicio silencioso y colectivo de 100 desconocidos que habían visto la verdad con sus propios ojos y la llevarían consigo mucho después de que este vuelo hubiera terminado. El agente de seguridad hizo un gesto firme y Megan bajó del avión. Sus zapatos resonaron sordamente contra el suelo metálico de la pasarela, un sonido agudo, pequeño y dolorosamente definitivo. La puerta de la cabina se cerró tras ella con un golpe suave y mecánico, que pareció sellar no solo el avión, sino su destino. Y mientras el avión se alejaba lentamente de la puerta de embarque, preparándose para un vuelo que ahora continuaría sin más incidentes, los pasajeros volvieron a sus libros, sus películas, sus conversaciones, pero la energía había cambiado, la atmósfera se había transformado, y en lo más profundo de la estructura del avión, un mensaje se había grabado en su memoria, silencioso pero imborrable: el respeto no es opcional. Y Darius King, sin levantar la vista, pasó otra página de su novela, con una sonrisa silenciosa e imperceptible dibujando la comisura de sus labios, porque él sabía, como todos, que la verdadera historia apenas comenzaba. El avión se alejó de la puerta de embarque, el suave rugido de sus motores se expandía suavemente bajo los asientos, los brazos mecánicos de la pasarela se retrajeron con un movimiento lento y espasmódico que parecía casi simbólico, como si cortaran físicamente la conexión definitiva entre el avión y la mujer que, minutos antes, se había creído intocable. Aunque los pasajeros reanudaron los rituales mecánicos de preparación para el despegue, abrocharse los cinturones, ajustar las rejillas de ventilación, revisar las tarjetas de emergencia, había un innegable crujido en la atmósfera, una electricidad persistente que hacía que el simple acto de rodar hacia la pista se sintiera de alguna manera trascendental. El capitán Rhodes regresó a la cabina con el ritmo firme y mesurado de quien había presenciado tormentas, tanto literales como figuradas, pero que aún comprendía la excepcional gravedad de un momento en el que un error no solo se presenciaba, sino que se corregía. Al volver a su asiento, intercambió una mirada silenciosa con el primer oficial Weaver, una mirada de serena comprensión mutua que ninguna palabra podría haber capturado por completo. Una mirada que decía: hoy hicimos lo correcto. Mientras tanto, en la cabina principal, Darius King permanecía como un islote de absoluta calma en medio del tenue murmullo de las conversaciones que se había extendido a su alrededor, el leve roce de los vasos de plástico contra las bandejas y el suave tintineo de los botones de llamada que punteaban el aire. Pero ninguno de los ruidos de fondo habituales podía perforar la invisible burbuja de respeto que ahora lo rodeaba. Un escudo forjado no por la ira ni la venganza, sino por algo mucho más fuerte: la dignidad recuperada ante la humillación deliberada. Al otro lado del pasillo, una joven de no más de 25 años, con el pelo teñido de rosa y una portátil con pegatinas de lemas de justicia social, se giró en su asiento y le dedicó a Darius un breve, casi tímido gesto de solidaridad. Un gesto pequeño, pero cargado de significado. En la fila de atrás, un hombre blanco mayor con chaqueta de tweed se inclinó ligeramente hacia adelante, tocándose un sombrero invisible.
Sus ojos azul pálido irradiaban una calidez parecida a una disculpa, como el reconocimiento de que esta vez alguien había sido visto realmente visto sin el filtro de las suposiciones que nublaban la vista. El intercomunicador cobró vida con un crepitar, y la voz del capitán llenó la cabina con su familiar y tranquilizador barítono. «Damas y caballeros», les habla el capitán Rhodes, comenzó, con un tono formal pero con un toque personal, algo que hizo que todos levantaran la cabeza ligeramente para escuchar. «Antes de emprender nuestro viaje hoy, quiero agradecerles a todos su paciencia y cooperación durante nuestro inesperado retraso. Es nuestro compromiso en cada vuelo garantizar que cada pasajero sea tratado con dignidad, respeto y el más alto nivel de profesionalismo. Si en algún momento consideran que no se ha cumplido con ese estándar, sepan que nos tomamos estas preocupaciones muy en serio, sin excepción». Hubo una pausa breve, pero profunda y luego, con un énfasis casi imperceptible, añadió: «Es un honor servirles a todos por igual». Una silenciosa aprobación recorrió la cabina, no fuerte, no teatral, sino real. El tipo de sonido que se produce cuando una comunidad, incluso una temporal, en el aire acuerda en silencio que algo importante se ha confirmado. Darius permaneció inmóvil, escuchando, sintiendo las palabras no como un bálsamo, ni como una disculpa, sino como algo más cercano a una promesa, un pequeño pero crucial paso en un mundo donde pasos como estos aún importaban más de lo que la mayoría de la gente jamás comprendería. Los motores rugieron con más fuerza mientras el avión iniciaba su carrera por la pista, el suelo se difuminaba en franjas de color bajo ellos, y con una repentina y emocionante aceleración, se elevaron hacia el cielo, mientras la tierra se desprendía en una vertiginosa cascada de edificios que se encogían y carreteras sinuosas. Mientras el avión ascendía con firmeza hacia el brillante cielo matutino, el peso que había oprimido el pecho de Darius desde el momento en que Megan le había lanzado esa horrible palabra pareció aliviarse con el ascenso, disolviéndose en el vasto e infinito azul fuera de su ventana. Y por primera vez en lo que parecía mucho tiempo, se permitió respirar hondo y lentamente, sintiéndose no solo reivindicado, sino elevado, por encima